Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces el tema de hoy ya es más competencia de nuestro metido específico, que es el software. Y acá la primera definición es ver el software desde el punto de vista como una abstracción. Si nos fijamos en el slide, que es el número 11, nos dice que tenemos el hardware, donde en el hardware ahí vemos cómo es el software que corre, esa figura que hay ahí de ceros y uno. Eso es lo que ocurre en el interior del hardware, es increíble. Eso que está arriba expresado en un lenguaje de, de programación, que lo escribe algún programador, se convierte, ¿sí? Después vamos a hablar cómo, se traduce a ese conjunto de ceros y uno. Y eso es lo que realmente se ejecuta en el hardware. Entonces, la primera noción es que el usuario nunca ve el hardware. Es más, algunas personas piensan que el usuario ve el sistema operativo, pero el usuario tampoco ve el sistema operativo, sino que ve las aplicaciones de software que corren arriba del sistema operativo. Aunque inclusive utilice la consola del sistema operativo, lo que está utilizando es la consola, que la consola es una aplicación de software que corre arriba del sistema operativo. Por eso ese gráfico nos muestra bien claro la relación entre hardware y usuario. Los sistemas operativos más robustos aíslan terriblemente las aplicaciones de software del hardware mediante el sistema operativo. Los sistemas operativos que son un poco menos robustos permiten que a veces la aplicación de software acceda al hardware. Unix Profe, no lo permite jamás. Sí. puede ser que esto tenga que ver en cierto punto con algo llamado kernel, porque tipo, tenía un amigo que trabajaba en algo parecido y me dijo que era Ya, como que ya vamos a ver el qué. kernel era Ya como. vamos a ver Ah, qué es bueno. el kernel. Ya vamos a ver qué es el kernel. Bien. Entonces, bueno, acá el video que les dije que vieran, donde muestra la enorme complejidad que tiene el software. Acá vemos el software como disciplina, ¿no? Software field significa campos del software, disciplinas del software. Vemos la inmensa cantidad y obviamente que podríamos armar múltiples clases, no lo vamos a hacer, de describir, ¿sí? De describir esto. ¿En qué área particular nos paramos, por así decir, nosotros, ¿sí? Dentro de esta materia, dentro de este contexto? ¿Alguno se pudo dar cuenta de qué disciplina será en la que nosotros nos embebemos acá adentro? Ingeniería de la computación. Operating. Exactamente, en ingeniería, muy bien, ingeniería del software, así es. Ingeniería del software, que no sé si está obviamente dentro del, muy bien, dentro del Computer Engineering, ¿no? Ingeniería en computación. Nosotros vamos a tocar un poquito ingeniería de software y sistemas operativos. ¿M? En particular, acá no lo llega a mostrar, pero es una de las tareas de la ingeniería de software, el tema de instalar software, hacer deployment, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte específica de que el software alguien lo tiene que colocar, alguien lo tiene que hacer funcionar. Bien, por eso estas son las dos disciplinas dentro de la ingeniería de computación. Muy bien, perfecto. Bien, hablando un poco más de ahora campos de aplicación, pero no desde el aspecto de las disciplinas, desde la ciencia que lo abarcan, sino desde el punto de vista del mercado. Entonces, ahora el software, y acá nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, ¿el software en qué tiene que ver? Bueno, tenemos la ingeniería de software, que es lo que esta materia dentro de esa disciplina, específicamente algo vamos a ver. Tenemos los sistemas móviles, los sistemas distribuidos, que es todo lo que ocurre adentro de la nube, mágicamente. Hay otros tipos de sistemas distribuidos, más complejos. Tenemos las redes de computadoras, donde lo que hacemos es utilizar un conjunto de equipos interconectados entre sí para poder compartir recursos, ¿no? Esos recursos pueden ser bases de datos, pueden ser impresoras, pueden ser recursos lógicos, recursos físicos, ¿no? Escáner, por ejemplo, tenemos un solo escáner, tenemos que lo podemos usar entre todo un equipo de gente. Bueno, lo podemos poner en red al escáner, sí, el escáner lo permite. ¿Está bien? Bien. Y una disciplina en particular que nosotros en la carrera no vemos demasiado, que a muchos les fascina, es una disciplina maravillosa, es una disciplina que recién ahora está siendo reconocida como una disciplina independiente, que es la seguridad informática.
O sea, todas estas cosas han introducido un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es montones de temas que son de característica éticos y legales. Los éticos son propiedades que nosotros le asignamos, propiedades que nosotros le asignamos por una determinada cultura dentro de la sociedad, como por ejemplo el tema de la privacidad. La privacidad hay algunas cuestiones legislativas, pero la gran mayoría no, y algunas son cuestiones éticas. Entonces, por ejemplo, el reclamo social de que qué guarda o qué archiva sobre nosotros Facebook o qué tipo de cosas inducen a través de la inteligencia artificial tiene que ver con la ética, y a medida que la ética o las sociedades hacen su reclamo, aparecen algunas cuestiones legales, como hace poco, el año pasado o el anteaño pasado, la nueva legislación europea que exige que todas las empresas, no sé si lo han visto, que había un pequeño cambio, tengan algún botón en algún lado donde diga quiero saber cuáles son mis datos o borrar todos mis datos cuando borro la cuenta, ¿no? Y se supone que las empresas cumplen con esas condiciones, que realmente los borran. ¿Mm? Eso surgió fundamentalmente a raíz de un escándalo que después podría, bueno, nosotros no damos seguridad informática, eh, pero hay un lindo documental en Netflix que habla sobre el tema, sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Es una empresa de características de inteligencia artificial y manejo de Big El lío que Data. tuvo con Facebook. Exacto, el problema que tuvo con Facebook y las intervenciones en distintas elecciones, fundamentalmente la más importante de Estados Unidos, pero en el mismo video mencionan inclusive que ellos han tenido de clientes a, por ejemplo, a Mauricio Macri o a otros o a otras personalidades, a otra, el primer ministro, no me acuerdo de qué otro país también importante, en el cual ellos dicen que prestan sus servicios de análisis, pero Cambridge Analytica fue acusada de hacer algo más que análisis, ¿no? De utilizar algo que se llama PsyOps, que son operaciones que hace mucho tiempo conduce la CIA en distintos lugares del mundo, usando inteligencia para poder cambiar de alguna forma la visión cultural que tiene la gente sobre determinadas cuestiones, con lo cual indirectamente influyen de alguna forma sobre los electores. ¿Está bien? Si quieren aprender más, se pueden mirar el documental. No sé si, Juan, vos te acordás el nombre del documental. En español era nada es privado, creo. En inglés era Exactamente, muy bien. en inglés era Sí, algo con hack, era, pero no me acuerdo cómo sí, se sí, llama. sí. No, 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 pero en español es Nada es Privado, que está en la forma fácil de encontrarlo en Netflix. Y bueno, está en montones de lugares para ver. Muy bien, Nada es Privado. Excelente. Bien, entonces, bueno, el próximo slide era eso, sobre el tema de la seguridad informática. Por eso lo puse ese slide. La seguridad informática es importante. No quiere decir que tenemos que entender estas cuestiones, lo que hay adentro. Es solamente para ver que la misma seguridad informática, cuando la empezamos a abrir, es terriblemente compleja y grande. Terriblemente compleja y grande. Y hay mucha gente interesado en la seguridad informática, y la seguridad informática inclusive está continuamente encontrando o abriendo nuevos campos. Ahora aparece un campo específico que es el de ciberdefensa. No sé si conocen algo o han oído hablar, cybersecurity. ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, yo me encontré con gente que le interesa ese tema, entre particular cuando estudiaba con la gente de Ecuador, que ellos han creado un ministerio específicamente con el tema de ciberdefensa, y bueno, en Estados Unidos es una parte muy importante, a tal punto que ciberdefensa tiene mucha injerencia en el ámbito jurídico de los derechos de las personas a través de una ley famosa que algunos critican mucho, que se llama la ley de Patriot, de Patriot Act. ¿Está bien? ¿Qué es este tema de la ciberdefensa? Es el tema de que los países empiezan a ver que los ataques no son siempre cosas pergeñadas por personas, sino que también pueden ser a la infraestructura tecnológica del país. Esto puede ser, por ejemplo, apagar toda una ciudad, ¿está bien? Que hoy es factible gracias a cómo la tecnología ha evolucionado. Digamos que los relés que controlan la distribución de energía están interconectados, aunque ustedes no lo puedan creer, a través de la internet. Entonces, porque las redes se han hecho muy ubicuas, están en todos lados. Entonces, ese tipo de problemas, ese tipo de tecnología, grandes avances, también
producen una enorme mejora, pero producen grandes problemas como el hecho de que pueda producirse un ciberataque. Un ciberataque es, por ejemplo, cortar toda la luz de una ciudad o cortar toda la luz de un país, cuando no quedó muy claro, no sé si se acuerdan, las elecciones de hace unos años atrás, que se cortó la luz en toda la Argentina. ¿Está bien? Por unas horas, que fue un tema bastante delicado, que eso tuvo que ver muchísimo con la empresa distribuidora de energía nacional, se conoce con el nombre de Camesa. ¿Está bien? Ellos son los que regulan, bueno, y ahora están muy informatizados, están muy, tienen, si uno mira las oficinas, yo no puedo mandarle fotos porque no me han autorizado, no sé, es un riesgo de seguridad, pero yo tengo fotos de la sala de control y está lleno de pantallas, vieron como las películas, aparecen esas, hay, en la pared está lleno de televisores LCD y ahí tienen toneladas de gráfica de todo cómo va la energía eléctrica por toda la nación. Ellos no producen nada, simplemente controlan y son los que manejan la distribución de carga de todos los productores de electricidad, más los productores externos que nosotros le compramos energía, como Brasil y otros lados del mundo. Ellos determinan cómo se producen todas esas interconexiones y esa energía eléctrica viaja por todas las provincias y va todo, cubre toda la nación. O sea que la seguridad informática ha sido extremadamente cada vez más importante y cada vez va a ser más importante. Bien, cabe preguntarnos, considerando software y hardware como un conjunto, ¿qué tipos de sistemas informáticos hay? Bueno, esto es una mera clasificación, no es una clasificación exhaustiva. Hay algunos autores que les gusta hacer mucha esta clasificación, pero digo, ¿por qué no es exhaustiva? Porque continuamente estamos inventando nuevas cosas. Entonces, aparecen nuevos sistemas. Por ejemplo, antes en máquinas personales, nosotros teníamos las máquinas de escritorio, pero después aparecieron qué cosas, las netbook, y después aparecieron las notebook, y después, perdón, al revés, las notebook primero, después las netbook. Después tuvimos las máquinas estas ultra livianas, que eran refinitas, como la MacBook Air o ese tipo de cosas, le pusieron otros nombres, aunque son más o menos variantes de la misma característica. Entonces, más o menos yo formé acá una división, tomando varios autores, tomé más o menos una gran división sobre los tipos de sistemas informáticos con los que nos podemos encontrar, que son las supercomputadoras, bien, que en ese lugar pueden ver la lista de los 500 más grandes del mundo. Argentina nunca tuvo ninguna en la lista y Argentina no tiene formalmente una supercomputadora en el sentido de las que tienen en otros lados del mundo. Esto es un tema interesante. Yo hace mucho que peleo y concientizo a la gente porque yo creo que Argentina tiene que tener una o más de una supercomputadora, es relevante. Mainframes, que es algo que algunos consideran del pasado. IBM es el mayor fabricante de mainframes y en el 2019 el reporte financiero vio que en toda la empresa, en IBM, la plata que más ingresos le generó fueron los mainframes. O sea, esto de que los mainframes no existen más, no es cierto. Yo mantengo conexiones en IBM y, por ejemplo, el año pasado había cualquier cantidad de trabajos para manejar mainframe. Mainframe tiene una tecnología muy particular, difícil de enseñar. ¿Qué es mainframe? El mainframe es como una computadora, explicándotelo muy groseramente, muy grandota, pero no físicamente grandota. La arquitectura es muy distinta a la que es una computadora normal. Suelen tener muchos teras de RAM, o podés imaginar que tienen muchos cores, pero los periféricos también se manejan distintos. En realidad la idea de mainframe es que es una especie de cosa entre medio, entre una computadora una red de computadoras muy poderosas, muy grande, como un cloud computing, y una supercomputadora. Estaría en el medio de los tamaños. ¿Para qué se usan las supercomputadoras? Para modelar problemas que requieren una gran cantidad de interacciones matemáticas pequeñas que son todas similares. Por ejemplo, acabo de ver el top 500 y poner la primera tiene como 8 millones de cores, tipo de núcleos, y 5 millones de gigas de RAM. Sí, y muchas tarjetas gráficas también, varios miles o cientos de miles de tarjetas gráficas, que no las usan porque no las usan para graficar. No tienen salida de video, ¿ok? Son tarjetas para minar. Y consume como no sé cuántos, 30.000 kilowatts. Sí, consumen megavatios, exactamente, consumen muchos megavatios. Sí.
Eh, Perdón, alguien me interrumpió, dijo algo interesante. La usan para mirar. Para mirar, no tienen salida de Minar. video. Ah, se usan para minar. Sí, no, una supercomputadora no se usa para minar, pero sí las tarjetas de video se usan para minar. Porque por el tipo de estructura que tienen, las Sí. tarjetas de video son prácticas cuando el cálculo que hay que hacer es repetitivo y es muy similar. Bueno, las supercomputadoras hacen eso a nivel de aplicaciones, pero vos me dijiste qué es lo que se puede hacer con una supercomputadora. Bueno, se puede simular una bomba atómica sin arrojarla. ¿Cómo? Es mucho Acá procesamiento ese. se ponen todos los datos de los átomos de la Hacen un mundo de región Minecraft y meten el modo de las bombas atómicas ahí, en una escala 1-1. en una escala 1:1 sin usar Minecraft. No es muy adecuado para correr. Esta pregunta solamente me la hizo un alumno, sino que la encontré en montones de foros de internet. Si las supercomputadoras corren Minecraft. No, y no lo hacen bien. Si pusiéramos una supercomputadora a correr Minecraft, posiblemente lo haría ¿Y muy qué bueno. tipo de cálculo es entonces? Un cálculo en el cual las interacciones del cálculo son extremadamente constantes, como por ejemplo vos tenés perfectamente definidas cuáles son las fuerzas de interacción a nivel atómico. Entonces vos lo que haces es darle a cada una de las porciones de los procesadores de la computadora algunos átomos, y como son, como él dijo, varios millones, entonces en definitiva cuando multiplicas eso estás simulando alrededor de a lo mejor, qué sé yo, unos miles de millones de átomos. ¿Bien? Los Claro, cálculos son todos similares. Ahora, las supercomputadoras se caracterizan porque las cargas que vos le das a los programas no tardan unos minutos o unas horas, sino que tardan meses en o hacer los sea, cálculos. como si yo te dijera que, por ejemplo, un ejemplo que tengo a mano que tal vez no tiene que ver, pero es como yo lo relaciono. Ujú. Cuando cuando por ejemplo en un juego, por ejemplo, que simula la realidad, las animaciones, digamos, como ya están programadas, no requiere tanto procesamiento como ese, por ejemplo, en el que, digamos, todo puede pasar. Depende del juego. Es muy interesante. Habría algunos juegos que se prestan para poder correr en una supercomputadora y otros no. A ver si me pueden dar un ejemplo. Si entendieron la idea, podrían darme un ejemplo, un juego que es adecuado para una supercomputadora, que de hecho podría usarse, no ¿Ajedrez? para jugar. ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Ajedrez? ¿Cuál es el juego? Porque yo no conozco muchos juegos. No, ajedrez, dije, random. Ah, Digo, sí, el ajedrez sí se corre en supercomputadoras por otro motivo, pero no es demasiado adecuado para supercomputadoras. Se perdió interés con el ajedrez. Pero sí, hay Ah, supercomputadoras que juegan al ajedrez. No, pero yo quiero un juego más de la onda de ustedes. ¿Qué eh, ¿Tal vez? juego, qué juego no es buena idea correr en una supercomputadora? no es buena no es idea. buena El Red Dead, ¿El por cuál? ejemplo. ¿El cuál? El Red No Dead es Redemption. Hablaron todos a la vez, si no se coordinan. Lembo, No, escribilo eso no. porque mala pronunciación. O El sea, Red como- Dead, to- el Red Dead Redemption 2. Ah, la flauta, me mataste. Pero no hay cosas más comunes para usar. El LOL. Muy bien. LOL. LOL es buena idea correrlo en una supercomputadora. No, ¿Por no, qué Minecraft motivo, también, la profe? verdad. ¿Eh? ¿Por qué motivo ¿Por qué motivo, qué cosa? sería buena idea correrlo? Pero yo pregunto si es buena o mala idea. No, no No dije. es buena idea. ¿Por qué? Porque no tiene, no sé, me imagino, Sí. que no tiene los suficientes esos cálculos constantes que está para lo que está hecha la O computadora. sea, a lo mejor lo que podríamos hacer es correr varios billones de partidas de LOL, no sé si se entienden, para Sí. poder, qué sé yo, analizar alguna cuestión. Pero en sí mismo el juego, el LOL, no tiene interés para una supercomputadora porque Porque no la mayoría- necesita el cálculo en tiempo real. El porque GTA no puede llegar a No. servir. no, porque el problema fundamental del LOL es que las interacciones se dan por ustedes, por los jugadores, Sí. no por Quizás por una el estructura LOL sí, rígida. sí podría ser, no sé, importante para el LOL si se ponen, o sea, analizar cada estadística de cada partida de un jugador de LOL y analizar como la Sí, demográfica de de los hecho, jugadores de LOL. de hecho, lo que se hizo tanto con LOL con Dota es que no son supercomputadoras, sino son otro tipo de computadoras, pero son parecidas a las supercomputadoras Con el Dota. con el Dota, que es jugar contra seres humanos y finalmente le ganó. Es muy interesante cómo lograron eso.
Que la Muy supercomputadora le gana al ser humano. que estas computadoras especializadas, que no son supercomputadoras comunes, son supercomputadoras que han sido modificadas para poder hacer estas cuestiones. Pero es interesante por qué lo logró. Y interesante qué hicieron. Usaron algo que se llaman redes neuronales adversariales. No creo que conozcan mucho el tema, pero esencialmente lo que pusieron es a la supercomputadora a jugar contra la supercomputadora. Profe, ¿Me entienden? Sí, sí. sí. Y finalmente le ganó al top de los muchachos estos que están en el top mundial, y se prohibió que los seres humanos compitan con supercomputadoras porque, digamos, aparte no le dieron el premio a las supercomputadoras. Ustedes saben que Dota, no sé si Tencent está con el Dota o el LOL, porque siempre me arma el lío, pero hay premios Bueno, en dólares, sí, ¿no? premios. Con el LOL, bueno, hay premios en dólares, ¿no? Mucho dinero. Profe, Bueno, sí. ¿Y qué juego sí es muy adecuado para una supercomputadora? No me dijeron. El Half-Life 2 Pues- podría ser. ¿Eh? ¿Algún juego de Valve, vos decís? Con el Sí, eso Souls. decía, algún Tiene que juego ser un juego donde tengamos muchos datos, pero muchos datos que se repiten Pu- estructuralmente. ¿Puede ser Quake de casualidad? Que haya que ser como muy no, preciso. para nada, para nada. No, Profe, ¿se podría A ver. hacer- El Half-Life, el de realidad virtual, que se necesita un montón de PC para poder correr eso. El Alex. No, porque ese tipo de cosas se hacen dentro de la tarjeta de video. Es la tarjeta de video la que soluciona esos problemas. Camina. Perdón, el Buscamina. Una supercomputadora se probó lo del tema de Buscamina. Corre muy mal el Buscamina. ¿En después- RTX? ¿Algún ¿Eh? juego en RTX tipo Minecraft RTX, por ejemplo? Bueno, esos juegos, los RTX son interesantes. ¿Vos decís RTX lo del trazado de rayos? Puede o ser. lo de- Sí, yo digo de real? la tecnología de trazado de rayos como... No, el la mecanismo tiene de el supercomputadora. trazado de rayos se resuelve de otra manera, no a través de la Puede ser, no sé. Hay un juego que era como si fuese un MMO de naves espaciales, se llamaba EVE Online, creo que era. El En Alien. el que. En el que Sí, hubo como todavía 40.000 está buena personas esta conversación, porque creo que al no mismo- entendieron todavía cómo funciona la idea de la No, supercomputadora. no, No, pero el no. tema es que hubo 40.000 personas jugando al mismo tiempo en una partida. Ah, como que bueno, se sobre- sí, se se beneficiaría, pero sobrecargó todo. las supercomputadoras valen muchos miles de millones de dólares, no te la van a prestar para solucionar el problema por correr muchas partidas. Estamos hablando que haya algo. A ver, Lorenzo quería decir algo, Lorenzo. Sí, ¿qué pasa, Profe. Lorenzo? El Empire 2. Sí y no. Está entre medio de la idea. Pero va por ahí. Profe, Los ¿puede juegos ser? que se beneficiarían de una supercomputadora son los de simulación. Ay, te iba a decir el Flight Simulator, pero la Claro. verdad no sabía por Los qué de te lo iba a decir. los de- Sí, los de te lo iba a tirar simulación. nomás. Fundamentalmente como el SimCity, el Skyline, el aeropuerto, bueno, construcciones de parques. ¿Pero por qué? No sé. Porque las reglas son siempre las mismas. Y justamente, por ejemplo, uno de los dramas que hay, yo, bueno, juego mucho el City Skyline, es que, por ejemplo, no podés alcanzar más de tantas miles de personas. ¿Qué pasa cuando alcanzás más de esas miles de personas? Y como todas esas interacciones no pueden ser calculadas, pues son las mismas, pero no da el poder de cálculo, ¿me entiendes? Pero es O sea, un para poder poder- de cálculo no gráfico. No, la parte gráfica se resuelve con tipo de unidades especializadas que están en las tarjetas de video. Por eso las nuevas supercomputadoras incorporan también muchos cientos de miles de tarjetas de video. Porque les sirve para un tipo de cómputo muy particular, que tiene que ver con producto de matrices. Pero a mí se me acabó con otro juego, pero es como subirme al carrito, lo que dijimos todos, que es el TABS o Totally Accurate Battle Simulator. En lo que se hacía era, te das como soldaditos y vos podías poner, no sé, 100 soldaditos que iban con las manos contra 3 soldaditos que iban con Claro, pistolas. bueno, es lo mismo que Y dijo... justamente lo que lo dijo tenía como Lorenzo. unos gráficos re bajitos, pero el tema es que muchas computadoras se crasheaban porque tenían que tener como 1000 personitas contra otras Bueno, 5000. es lo mismo que dijo Lorenzo con el Age of Empires. O sea, cualquier cosa que tenga unidades que se puedan replicar muchas veces, funcionan bien cuando tenemos una cantidad acotada de unidades, 100 unidades, 200 unidades y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si quisiéramos simular? A ver, por ejemplo, ¿qué cosa interesante podríamos simular
demos un ejemplo perfecto de supercomputadora. No tenemos supercomputadora para hacer eso y no sería una buena idea hacerlo en una supercomputadora de otro país. ¿Qué cosa podríamos simular en Argentina para dejar de tener estos enormes desastres económicos que tenemos? Una bomba en el Banco Central, el juego de la simulación. Una votación. Podríamos simular el comportamiento de todo el sistema financiero. Podríamos poner a todos los argentinos como una entidad abstracta. No significa que la simulación va a ser perfecta. O sea, vamos a convertir a cada argentino en una variable aleatoria, en una función estocástica, de la cual compre y vende o hace lo que tenga que hacer, ¿no? Todos aquellos que son lo que llamamos unidades económicas activas, ¿sí? Que participan dentro de la actividad, porque tenemos cualquier cantidad de gente que no figura dentro de eso. Eso posiblemente serían alrededor, por decir un número, alrededor de 20 millones de individuos. Entonces, en vez de agarrar y tomar decisiones basados en que ¿qué ocurriría si hago tal cosa? Podríamos hacer una simulación y preguntarle a la simulación, a ver, ¿y qué pasa si yo bajo un cachito el IVA? ¿Qué ocurriría con tal cuestión si ahora cambio y se lo paso a cobrar a estos otros? Y entonces ver a través del comportamiento fiscal, esto yo se lo he propuesto a gente, ¿no? Me han mirado El con una cara. tema, profe, que la supercomputadora vale más que 100 años de PBI. ¿Querés que te cuente una cosa graciosa? España tiene 2 supercomputadoras, yo usé una. ¿Sabés quién la construyó? ¿Quién? YPF. ¿Y por qué la tiene España? Bueno. Porque en ese momento YPF era de los españoles y los españoles le dijeron a YPF. Es verdad que la estatizamos. YPF le dijeron a YPF, ¿ustedes saben que es buena idea tener una supercomputadora para averiguar dónde hay petróleo? Dijo YPF, entonces se la vamos a pagar nosotros. Y cuando le dieron el piro y la estatizamos, no se trajeron la supercomputadora. La supercomputadora está en un lugar precioso. Yo me encanta porque los españoles tienen alguna cuestión loca que aparte de hacer cosas lindas, también tiene que ser arquitectónicamente bello. Entonces agarraron una iglesia, después le mando fotos. Lo vi, me parece que lo vi el video. Le levantaron todo el piso en la zona de la cripta y ahí metieron la supercomputadora. Y entonces entran todas las luces, los vitros y están todas las máquinas ahí abajo. Es una cosa preciosa. Porque eso se hizo en Barcelona. Y recuerden que Barcelona es uno de los lugares considerado patrimonio de la humanidad por la belleza arquitectónica que tiene. ¿Está bien? Entonces, no solamente hicieron una supercomputadora, sino que hicieron una supercomputadora bella. Una cosa muy loca, una supercomputadora que... Y hecha en Argentina. Está hecha por una empresa argentina, una ex empresa... empresa española, actualmente argentina. Sí. Sí, actualmente argentina. Es una anécdota muy interesante, yo se la cuento a mucha gente. Aunque YPF es una empresa muy grande, tipo, no se compara, tipo, inclusive aunque Argentina no es una repotencia mundial económica, la plata que mueve Argentina es gigantesca, tipo, es como, no alcanzan las YPF para solventar lo que gasta Argentina. Nada más que bueno, el tema es que Argentina podría construir una supercomputadora, no, es un tema de decisión política y de convencer a alguien que servirían para algo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos convenios con muchos países y usamos las supercomputadoras de otros países a préstamo. ¿Está bien? Porque les interesan algunas de las investigaciones que nosotros hacemos. ¿Cómo se refrigera una supercomputadora? Bueno, está muy bueno, pero se nos va a ir la clase. Si quieren, tengo un libro sobre supercomputadora que habla de todo ese tema. Se utiliza un campo de la física que se llama CFD, Computational Fluid Dynamics. Es difícil. No, se usa agua, aunque te parezca mentira, pero se usan, pero se usan no agua, ¿cómo te puedo explicar? Se la alimenta con motores, con bombas que tienen el tamaño mucho más grande que la de tu edificio, ¿entendés? O sea, son inmensos. Si vos mirás ves afuera, ves unas bombas que tienen muchos metros. Todo eso para llevar el agua adentro de los racks. Todo el rack está sumergido en agua. Eso fue un diseño de Google, muy inteligente que hicieron y ahora se replica en muchos lados del mundo. Bueno. Sí, que ¿cómo se llama esto? Que estaban... La forma más eficiente de refrigerar una computadora es agua. Sí. Eso lo saben los overclockers, los hardcore gamers que tienen todo refrigeración líquida. Yo de hecho tengo una máquina muy compacta, muy chiquitita y uso refrigeración líquida pero al loop cerrado, no sé si saben lo que es eso. O sea, es un sistema de refrigeración líquida, está todo
la bomba, todo está todo fijo. No es que yo tuve que ponerme a armarlo y todo lo demás, sino que se compra la bomba. Sí, a ver cuál es un ejemplo. ¿Vos te acordás? Vos que sabés mucho de hardware, Juancho. Estos de estas marcas conocidas como Thermaltake y todo Sí, lo demás. NSXT, Los Cooler Sí. Master. Cooler Master también. Cooler Master, todos esos tienen sistema de loop cerrado. O sea, vos te comprás y viene el refrigeradorcito, que lo pones en el frente de la compu con algún ventilador, que ya te lo trae también el ventilador, y después unos caños gordos de goma, que son más o menos móviles, que van a la CPU. Esa es la Igual, única profe, forma Sí, que un últimamente módulo son mucho más prearmado. eficientes los de aire. O sea, actualmente creo que hay un par de ventiladores Noctua que eran muchísimo más eficientes que un par de All-in-Ones de El tema marcas es también bastante. que eran No mucho hay, más caros los cooler no hay, líquidos. no hay Sí, forma aparte que la la- mayoría hacen No, ruido, o sea, hacen... yo, no hay tipo, no, forma yo que estaba la viendo. refrigeración por aire sea más eficiente que la refrigeración por líquido por un tema termodinámico. Pero el tema es que No, hay más que nada sistemas por cómo líquidos, es hay el sistemas sistema. líquidos malos, ¿no? O sea, justamente ese es el tema, tipo, los All-in-One en sí son medios no tan buenos como los que son hechos como Sí, sí, pero así valen, customizados. por supuesto, pero así Sí, valen. Así claro, valen. O sea, hoy un sistema all-in-one son 60.000 pesos, un customize son 100, sí. para 200.000 empezar, pesos está. 200.000 pesos, sí, fácil. Sí, Más sí, eso, económico si y le eso, y eso, calienta la meter al agua. y eso es para empezar. Para empezar. Bueno, después tenemos los servidores, que no son muy distintos de las PC, pero digamos, ya vamos a ver qué los caracteriza. Van a ver con Ale, van a ver más sobre el tema de servidores. Las workstations son computadoras que se usan, son computadoras como la de su casa, en definitiva, son muy parecidas, pero tienen características para hacer trabajo científico. Entonces, en general es una computadora personal muy potente, ese es el nombre de Workstation. Pero si ustedes le quieren llamar a su computadora Workstation, le pueden llamar, nadie. La idea de computadora personal, bueno, es que para uso personal, esa es la idea. Ahí hay un montón, tenemos las máquinas de escritorio, notebook, netbook, algunos meten otras categorías, las ultrabooks, por ejemplo, decía que habían aparecido. También, bueno, se van produciendo distorsiones. Inclusive, en el campo de las computadoras personales, cada vez hay una división más compleja. Si los dispositivos móviles, como las tablets, no sé si han visto que las últimas tablets tienen posibilidad que le meto el teclado y otras cosas y casi Sí. se comportan como una compu, como una notebook, ¿no? O Incluso como está el sistema operativo de Windows Lite, creo, ¿no? O sea, mi abuela tiene una tablet que es literalmente con Windows 8.1. Claro, sí, totalmente. Era el Sí, momento sí. cuando Windows empezaba tipo a querer sacar todo móvil, que en su momento existía el Windows Mobile, que era malísimo. Y Microsoft tiene una tablet que tiene adentro un Intel de ultra low voltage, se llama ULB, que es corre Windows 10 totalmente completo, o sea, corre Windows 10. O sea, es impresionante, ¿no? Porque podés correr el Photoshop, obviamente no te podés editar una foto de 100 gigas, pero porque la velocidad de descarga y todo ese tipo de cosas no te va a dar, pero la idea es que todos estos dispositivos, hay una tendencia para mí, desde mi concepto personal de la privacidad y desde otras cosas que yo creo que la Internet tenía una visión distinta, yo no coincido hacia donde se dirige la Internet actual, pero bueno, mi visión y la de muchos otros científicos, que la Internet fue pensada como un espacio de compartir y de un espacio en el cual utilizan lo que se llama federación, eso lo vamos a ver en redes federadas, pero la Internet está moviéndose hacia qué cosa, hacia centralización masiva en el cloud computing. Entonces la idea es que cada vez hay menos inversión. El motivo por el cual las máquinas, las desktop progresan es uno solo, es increíble, es uno solo, y es gravísimo eso, porque lo que mueve toda la industria de desktop PC, lo cual es porque han declinado, la venta de máquinas de escritorio ha declinado terriblemente. Y es una sola industria la que mueve que las máquinas de escritorio existan. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Las placas de video? No, industria de software. Ah, Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué existen todavía las máquinas de escritorio? Porque Los están jueguitos. cada vez más los juegos, exactamente, por los juegos. Escritorio. Sí. Las máquinas de escritorio existen por los juegos. O sea, la única industria que impulsa el desarrollo, que aparezcan más CPU, más poder, nuevas placas de video, son los juegos. Si no fueran por los juegos, por eso que hay proyectos muy grosos para poder correr juegos en forma monstruosa dentro de la nube.
Y los trabajos pesados como, no sé, renderizado de cosas 3D. Todo eso se podría correr en la nube. O sea, la nube tiene todo el poder necesario y para eso lo único que necesitas son redes muy buenas, pero las redes de Estados Unidos son muy buenas. Por eso ya hay. Es más, no, Sí, no sí, hubo pero hace eso va a poco, llegar a tipo- todo el mundo eventualmente No, cuando pero ya Google la había cosa. sacado hace poco como una No es manera hace de jugar poco, en la ya nube. tiene 3 o 4 años, como yo, viste, tengo Está- algunos gamers adentro de ustedes que me asesoran. El otro día me mostraron 3 plataformas. Hay una de Google, que Una de Nvidia. hecho ahora no, Google Stadia, pero ya, No, ya la quemaron, ya la quemaron. la de Google se llama Stadia, muy bien. Pero ¿ves? ya la quemaron. Ya Stadia la. es una- Ya le están dando el ultimátum de la muerte, sí. Ya se lo dieron. Ah, ya está, ya murió Sí, Stadia. Sí, ya le dieron el. Ah, no sabía que ya le habían dado la muerte a Stadia. con Google. El de Nvidia no, el de Nvidia todavía lo siguen empujando. Sí, y el Nvidia funciona bastante bien. O sea, sorprendentemente bien. Pero obviamente funciona bien en redes de Europa donde quizás tener 100 No, megas era como ellos re tienen a común. países, lo tienen a países vetados. Argentina es uno. O sea, vos te lo podés instalar, pero ellos te dicen que no te garantizan nada. No, porque le anda para el culo. Tenés como. Porque andan mal. Bueno, después están los appliances, que es algo nuevo. Los appliances son los routers, los modems, las heladeras. Las heladeras son appliances. Ahora todo está empezando a tener inteligencia. Hay heladeras que tienen internet. Acá no es muy común, pero en Estados Unidos que hay mucho tag. Sí, sí, entonces uno compra hay heladeras que vienen con. que llevan el stock. Porque, por ejemplo, vos te compras la carne, vos decís, pero ¿cómo va a llevar la carne el stock? La idea es que cuando vos compras la carne en la carnicería, te ponen, viste, una etiqueta para cobrarte adelante. Pero esa etiqueta tiene un tag. Entonces, cuando vos le ingresás a la heladera lee esa información por radiofrecuencia, ¿entendés? Y sabe cuánta carne hay en la heladera. Pues no sabe cuando vos decís que cuando yo cocino un bife o algo, tenés un tecladito y vos tenés que ir diciéndole, estimándole cuántos kilos o gramos quitaste de la carne en sí, así lleva. Entonces después la heladera tiene un control de stock y dice, bueno, si bajó solo, te hace automáticamente el pedido al almacén y viene el pibe y te trae la carne directamente sin que vos tengas que ir al supermercado. Eso ya está en Estados Unidos, están dando. Y ya están empezando también a echarlo al pibe, porque ahora están los drones trayéndote la carne y te la alcanzan por el balcón. ¿Está bien? Está bien. Lo loco del mundo. Profe, A mí me gusta la idea, pero me preocupa que somos 7.000 millones de personas en el mundo. Eso me preocupa. Se necesita trabajo para la gente, ¿no? Bueno, es un tema que está fuera de la materia. Pero bueno, la tecnología tiene eso, ¿no? La tecnología produce avance, produce desplazamiento en el costo de las personas. Y finalmente tenemos los sistemas embebidos, que los sistemas embebidos requieren una explicación adicional. ¿Qué son los sistemas embebidos? Bueno, ahora tenemos algo que se llama computadoras en un solo chip, System on Chip, SoC. ¿Dónde están estas cosas? En los automóviles, en las casas, en el tema de domótica, en los robots, en las cosas que se pueden llevar encima, los anteojos. Ya hay remeras que tienen redes de fibra óptica y en tiempo real pueden construir el logo. Entonces uno se puede cambiar todos los días el dibujito de la remera. ¿Está bien? Eso ya no es ciencia ficción, ya está funcionando. Y requiere qué cosa, que dentro en algún lado escondido de la remera esté una computadora. Estas computadoras se llaman sistemas embebidos. Microchip es uno de los capos. Atmel fue adquirida por Microchip. Hace unos días anunciaron formalmente una herramienta que yo utilizo muchísimo para dar clase en electrónica, la absorbieron y desapareció. Yo todavía no tuve tiempo de mirar los trabajos prácticos, lo cual para mí es un drama, pero bueno, vamos a seguir usando la versión antigua. Texas, tenemos que se metió en esto. Intel estaba un poquito tranqui, pero ahora se compró cualquier cantidad de empresas. Se compró Altera, se compró un montón y está metiéndose fuertemente en el sistemas embebidos. Todos están con el tema del sistema embebido. Nvidia está entrando con el tema del sistema embebidos también. ¿No compró el nuevo programa de ARM y Nvidia? Claro, Nvidia se compró la empresa que hace, tenés razón, la empresa que hace todos los diseños de las arquitecturas, porque ARM, acordate que no fabrican un solo chip. No, son licencias. Son licencias, hace arquitecturas. ¿Se acuerdan cómo la arquitectura que vimos antes? Bueno, ya a un nivel de especificaciones más complejos, que lo vamos a ver en sexto, eso. Hay una empresa que hace eso, se dedica a hacer arquitecturas, a hacer ideas, diseños. Esa empresa era la que controlaba casi todas las arquitecturas de todos los celulares del planeta y se la compró Nvidia hace unos meses.
Eso muestra el interés que hay en los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son extremadamente importantes. Y se programan de forma muy diferente y el software tiene otras características, por eso también los menciono. Para que ustedes tengan idea, los sistemas embebidos, fíjense en las proyecciones, en millones, ¿no? Fíjense en que para el 2021, este año, ya superamos o alcanzamos los 200 millones de sistemas embebidos, de los cuales fíjense en cuáles van a ser dispositivos smart, cuáles van a ser wearables, fíjense, ¿no? Eso es increíble, el nivel de proporción. Y bueno, y la curva crece no linealmente, sino se va acelerando el tema. Y hay muchísimo, a tal punto que crearon un nombre, le pusieron un nombre, ¿no? Se llama IoT. ¿Qué quiere decir el Internet de las cosas? Internet of Things. ¿Sí? Entonces los sistemas embebidos, ¿sí? Serían sistemas, no sé cómo utilizarlo, como en miniatura, que tienen la capacidad para hacer algo. Sí. Son todo, tienen RAM, tienen periféricos, todo en una miniatura, metido en un chip. Por ejemplo, la Strawberry creo que se llama. Es un sistema. La Raspberry, sí. Raspberry, esa. Estamos cerca, es otra berry. Strawberry también es una berry, sí. El champán, sí. También sería un sistema embebido. Y no es como mucho más. Sí, pero menos seguro. Es un poquito menos chiquitina, sí, porque tiene más capacidad. Sí, ¿qué pasa? Alguien que tiene que irse. ¿Cómo? Perdón, es que no estaba escuchando a los otros, no sé si están hablando encima o no. No, alguien dijo algo y quería saber qué dijo. Yo creo, no sé. Sí, decilo. Que no es como mucho más dañino. Tipo, si vos lo tenés en una remera, se puede romper más fácil ese chip. No estás. Sí, bueno, las cosas se rompen. Sí, cuando tengas tu casa y compres cosas, va a ver que se rompen. Obviamente la ropa se la usás y se rompe. Sí. Profe, más venta. Volviendo al tema de la supercomputadora. Vos dijiste que tenía un montón de gráficas. Sí, muchas tarjetas gráficas. Sí. ¿Y por qué no podría correr juegos si tiene muchas tarjetas gráficas? Porque la arquitectura de las tarjetas gráficas, si bien es la misma que se usan para los juegos, están interconectadas en forma distinta, tienen otro objetivo. No es exactamente la misma tarjeta que compraba vos y yo para la PC. Claro. Son diferentes. Lo que utilizan es el chip, fundamentalmente, porque tiene propiedades interesantes para hacer productos de matriz. Bueno, y esto marca una nueva idea, que es la idea de la convergencia, y es que todo, esto lo dicen los futuristas, yo no sé si va a ser así, pero bueno, eventualmente todo va a ser la nube, el gran monstruo que lo contiene todo, y todo va a girar alrededor de ese monstruo, interconectado alrededor de diferentes formas, nuestra casa, nuestro estudio, nuestra vida, absolutamente todo. Aparte, fíjense, hace poco salió algo que eso sí me interesó, yo hice un curso sobre el tema, que se llama Ciudades Inteligentes, que es el tema de ver a una ciudad como un sistema. Entonces, ¿qué necesita si una ciudad es una enorme computadora? ¿Qué necesita? Mantenimiento. Energía. Software. ¿Qué software necesita? Básico. A eso esperaba que me lo dijeran. Muy bien. Entonces se están diseñando lo que se llama UOS. UOS significa Urban Operating System. Un sistema operativo sobre la vía urbana. O sea, fíjense en la locura de la científica. Eso no da como para mucho tipo futuro distópico donde todo lo controla una computadora. No, la idea es que justamente los políticos no vienen haciendo una buena elección, una buena acción a nivel planetaria. Entonces la idea es que ahora con las grandes evoluciones de la inteligencia artificial, muchas de las funciones intermedias que los políticos dicen que esos son los que generan el problema, estén en manos de inteligencia artificial. Entonces para eso está creando una base, un sustrato que se llama UOS, Urban Operating System. Lo que pasa es que ya tenemos problemas importantes que no son solubles humanamente. Por ejemplo, en Japón, casi todo el sistema de la red local está totalmente manejado por supercomputadoras, porque no existe forma de controlarlo en forma, o sea, es muy dinámico. Eso significa que un fallo en eso se considera en lo que llaman sistemas críticos. Un fallo de eso haría que el popó le llegue a la cabeza, ¿no? Y es terrible. Eso muestra a Japón el nivel de interdependencia. Por eso Japón está muy avanzado en el campo de la cibernética.
porque Japón considera que la próxima instancia dentro de la evolución de los sistemas de automatización dentro del Estado, gobierno y sociedad es el tema de liberar a la gente de las actividades más cotidianas y hacer que eso lo hagan los robots. Son la potencia que más han avanzado, sobre todo en cibernética de características humanas, antropoformes se le dice. Bueno, finalmente, para que estimularlos a ustedes, a los niños, a los jóvenes, ya desde los 12 años, que está planteado para los 12 años en adelante, estimularlos a que no les resulte este mundo tan alien, tenemos entonces las placas jovistas de sistemas embebidos y la más famosa de todo, el Arduino. Y esto que ven acá justamente son todas las cosas que se le pueden conectar el Arduino. El Arduino está acá, no sé si llegan a ver el cursor donde lo estoy poniendo. Este es el Arduino. Y todo esto son cosas que se le pueden conectar al Arduino estándar. Ven que tiene unos pinchitos, entonces se enganchan acá en estas ranuras negras. Y entonces tienen joystick, botoncitos, controladores de motores, protoboard para meterle sus propios diseños de circuito, plaquetas soldables. Esta es una plaqueta soldable. Teclados, otro tipo de plaqueta soldable más grande, teclados de tipo sensibles al tacto, displays, inclusive el Arduino no es tan poderoso, entonces están surgiendo nuevas placas que son compatibles con el diseño de Arduino, el diseño de a nivel mecánico, especificaciones eléctricas, que son un poco más potentes, entonces ya se le está empezando a poner pantallas color. Yo he visto proyectos donde han hecho una especie de Nintendo, ¿vieron la Game, la chiquitita? Ya con todos los chichecitos, ya hecho por jovistas, no por empresas. Eso es lo que es impresionante. Estamos llevando el mundo de la electrónica al campo personal, ¿no? Al campo de la persona que le interesa jugar con estas cosas, ¿no? Esto abre un panorama en el aprendizaje increíble. En cuanto a la gente que se estimula con este tipo de cosas, ¿no? Y que puede acceder a esto. Acá en Argentina todavía no es regalado. Igual un Arduino vale, creo que 2.000 y pico, entre 2.000 y 3.000 pesos, pero en Estados Unidos los precios son relativamente muy acotados, están por debajo de los 30, 20 dólares. Y si compran la versión china, que todo esto está todo el clon chino, las versiones chinas están en el orden de 7, 8 dólares. Acá, como siempre, en Argentina nunca logramos tener precios súper accesibles. Estas cosas. Bueno, y acá cortamos. Sí, perdón. ¿Sí? Disculpa, yo no vi el Arduino. ¿Cuál era? Este es el Arduino. El Arduino es esta que está acá, la azulita que está acá. Pero todas las otras se le parecen porque tienen que tener la misma posición para engancharlo arriba. Si vos pones varios de estos, te queda como una torre. Venga acá, mira, acá hay un Arduino con el joystick puesto arriba, ¿lo ves? Todos son Arduinos, pero con distintas cosas agregadas. No, algunas son las placas que vos podrías conectar al Arduino. Esta la puedes conectar al Arduino, esta la puedes conectar al Arduino, esta la puedes conectar, todo lo puedes conectar al Arduino. Son como periféricos, ¿no? Como opciones. O sea que el Arduino no tiene pantalla LCD, pero vos querés una pantalla LCD, le enchufás arriba, como está enchufado el joystick acá, ¿ves? Yo lo que vi, por ejemplo, que hacían con el Arduino era como todo un casco corte de auricular en el que seguían a dónde estabas mirando en el monitor, digo, con todos sensores muy sedados. Bueno, otra aplicación totalmente distinta puede ser que le hayan conectado sensores y conectaron este es un puerto USB, entonces este puerto USB a la computadora y le transmite datos, porque el programa que vos hasta acá lo diseñás vos y puede hacer lo que quieras. Yo he visto gente, por ejemplo, que ha usado el Arduino como instrumento musical, porque, qué sé yo, le conecta no sé si se acuerdan del Wiimote de la Nintendo. No, era como un joystick que entraba en la mano, un blanquito, que tenía uno con el dedo pulgar, mostraba el joystick y después tenía un giróscopo adentro, entonces lo vieron para medía la posición espacial y se usaban en juegos para poder jugar tenis, hacer ejercicio. ¿Nunca vieron esas publicidades de juego en la consola? Con lo que se juegan la mayoría de juegos de la Wii y ese tipo de cosas. Claro, exactamente. Bueno, salieron versiones o sea, yo hace mucho tenía una computadora todo en uno que venía con uno de esos o sea, que venía con uno de esos, pero no era de Nintendo, era como algo medio
trucho, pero bueno, también era una versión de eso y venía con juegos y ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno, hay gente que utilizó eso, lo modificó, poniéndolo al Arduino, y entonces después hacían que controlar algún sintetizador de software o algún instrumento musical, moviendo el joystick también, porque bueno, son gente que le gusta explorar nuevas formas de hacer música, nuevas formas de hacer nuevas cosas, ¿no? Después hay artistas, los Arduinos han sido muy utilizados por los artistas que hacen obras interactivas, por ejemplo, donde a lo mejor hacen un cuadro donde cuando la persona lo mira o se acerca se mueve alguna porción del cuadro, ¿está bien? Entonces, de hecho, hay un sistema hecho especial para artistas que se llama Interactive, que está construido sobre el Arduino para específicamente programar a cuestiones relativas a aplicaciones que tengan que ver con sistemas multimedia, ¿no? Con instalaciones multimedia. Esta palabra instalación es una palabra muy de los artistas. Cuando se hace una obra que interactúa con la persona que va, con el usuario, a eso se le llama instalación, le dicen los artistas pop, ¿no? Porque eso es un nuevo, digamos, área o visión del arte, ¿no? Que tiene que ver con el arte moderno, que involucra la electrónica, lo sensorial, las imágenes, etcétera, ¿no? Y hay nuevas formas de arte que se están creando a partir de todo esto. Bueno, y finalmente cambiamos, hacia acá cortamos con todo, ahí cortamos totalmente con el tema del hardware, los sistemas en general, la visión global, y ahora pasamos específicamente a ya poco tratar de entender esto del software ya dentro de un sistema, qué pasa, qué es o qué hace. Entonces, acá dice el título, ¿cómo corre el software? Software run. Bueno, hay que entender que cuando nosotros pensamos en software, pensamos en un editor de texto en el cual escribimos un conjunto de sentencias, y esto realmente lo que es justamente es un texto, no es en sí mismo el software, ¿no? Lo que pasa es que con eso nosotros estamos programando el software, pero eso constituye esencialmente una carta, es como lo mismo que escribir una carta. De hecho, yo podría escribir eso mismo, include, IOStream, bla, 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 todas esas cosas que están ahí, que son de C++, podría escribirlo en un correo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, que no, obviamente no se va a convertir nunca en un programa, ¿no? Simplemente es un texto que se lo manda a otro amigo. Para que un texto pueda correr en una computadora se necesita o un compilador o un intérprete. Ahora vamos a ver qué son esas dos cosas. Lo que hace eso es traducir justamente este conjunto de instrucciones en una forma que a nosotros nos parece más legible, más humano, en este conjunto de ceros y uno que nosotros no entendemos nada, ¿no? Porque obviamente podríamos entender estos ceros y unos, pero sería una actividad muy laboriosa y entonces el software estaría en sus inicios, ¿no? No tendríamos nada de las maravillas que tenemos hoy. Las maravillas se producen por los lenguajes de alto nivel. Entonces, si lo que tenemos son nada más que los ceros y uno, y esto es lo que importa, tomemos un ejemplo. Vamos a suponer, tenemos un navegador, el Firefox. El Firefox Exe reside en el disco rígido, en algún lado de la computadora, no sé, en algún directorio. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros llamamos storage. En ese momento, el software lo diferenciamos de cuando el Firefox sea ejecutado, lo diferenciamos llamándolo programa. Eso es un programa. Programa es cuando un software no se ha ejecutado. ¿Está claro? Eso es un programa. O sea, es el código de texto. El texto convertido en binario, con todo lo que eso implica. Entonces, cuando yo lo quiero ejecutar, ese binario, ese conjunto de 0 y 1 debe ser copiado íntegramente a la memoria. Con lo cual tenemos ahora todos estos 0 y 1 como instrucciones. Instrucciones 1, 2, 3, 4, así hasta la N. O sea que un programa, cuando se lo copia a la memoria, sufre una transformación. Y esa transformación es porque el programa comienza... ¿Para qué lo pasamos a la memoria? Para poder ejecutarlo. O sea que un programa solamente se ejecuta en la memoria. No hay otra forma de ejecutarlo que no sea en la memoria. Lo que llamamos la memoria RAM. Bien. Y cuando el programa empieza a ejecutarse, se desarrolla un cambio interno, que llamamos un estado,
Ese estado suele tener un segmento que llamamos el segmento de datos, y acá yo no lo visualicé, pero hay otro segmento más que se llama el segmento de sistema, que está en el sistema operativo. O sea, por cada programa corriendo hay datos que son locales al propio código que lo ejecuta, y hay datos que están en un sentido global, los lleva el sistema operativo sobre el programa que está corriendo en ese momento. ¿Está claro? ¿Se entendió la idea? Si no, pregunte, ¿eh? ¿Sí? Lo que me quedé fue, Sí. cada vez que se quiere ejecutar un programa, desde Sí. el disco se manda... A la RAM. ¿Quién la manda a la RAM? El sistema operativo. Porque vos la orden se la diste al sistema operativo. Vos hiciste doble clic en el icono y el sistema operativo sabe que vos quisiste usar el Firefox y entonces lo copia a la RAM. Lo copia a la RAM y Sí. el CPU solo trabaja sobre la RAM. Exactamente. La CPU en ese momento, el sistema operativo le transfiere el control a ese programa, al Firefox también, porque vos el sistema operativo no lo tenés para que te use la máquina. Vos querés que la máquina quiere usar tus programas, los programas que a vos te interesa usar, el usuario. Y si tenés, profe, un disco lento, Sí. Puede Tarda más tiempo en cargar en la RAM. o sea, por eso se nota tanto la diferencia con un SSD. Claro, y es lo que más tiene impacto. Profe, Sí. no, terminé de decir lo que iba a decir, es lo que más tiene impacto. Cuando vos querés hacer una actualización en la computadora, decís, ¿qué puedo cambiar a la computadora para que empiece a funcionar más rápido? El disco rígido. Lo que yo quiero decir, teóricamente, siendo que los dos son tipo portadores de información, ¿se podría mm, teóricamente eliminar la RAM y usarla directamente la del disco duro? De una manera recontra lenta probablemente. Con Pero- otra arquitectura, sí. Si vos te inventás algo nuevo, o sea, con la arquitectura de von Neumann no, porque acordate que el disco rígido no está conectado al procesador, está conectado a través de un controlador de periférico. Pero también lo que puede tener en cuenta es lo que sería la memoria swap en Linux o la memoria virtual en Windows, que es como cuando vos te quedas sin memoria, utiliza una parte del disco duro como memoria RAM, que es mucho más lenta. Sí, pero pero es un truco, es lo que preguntó. es un truco, Es muy es un truco, interesante. pero se puede. Él preguntó algo muy interesante. Él preguntó si no, sí, pero ojo, no se está corriendo el disco rígido, se está llevando, trayendo la RAM. Él Claro. preguntó algo muy interesante, si no se podría correr directamente del disco rígido. Y yo lo que te contesto es, hoy no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una computadora donde toda el disco rígido sea RAM? De hecho, lo que están Porque haciendo es temporal la información que se guarda en la RAM. pero se han inventado tanta forma de conservarla. ¿Por qué te pensás que son las celdas de la memoria flash, de la NMB? Porque es muy caro entonces. Bueno, Bueno, y vamos a suponer que de pronto la plata no importa más. Porque te ganaste la lotería, qué sé yo. No, porque no importa más la plata en el mundo, porque estuvo bien lo que él dijo, es muy caro. Y de hecho es caro, pero si la plata no fuera un factor, así todo arquitectónicamente no es posible. Tendrías que repensar, pero hay investigaciones en ese sentido. No es que la idea que se le acabó de ocurrir es una locura. Hay investigaciones en ese sentido. ¿Por qué no tener? De hecho, te pateó un poco la pelota, fue Intel. Intel prometió que iba a construir una RAM que está basada justamente en una tecnología nueva de transistores que se llaman transistores 3D, un tema complejo para explicárselo porque hay mucha física ahí detrás, pero sin irnos por ese lado, una nueva RAM, que esa RAM iba a tener las propiedades de poder ser tan grande como la de un storage, pero iba a correr a las velocidades de la RAM. No ocurrió, pero bueno, hubo muchas mejoras. ¿Alguno sabe cómo se llama ese proyecto? Octane, creo, ¿no? Muy bien, se llama Octane, muy bien, se llama Octane. Yo le iba a decir, pero tipo, al final hay una manera de hacer más eficiente el traslado de la información del disco duro hasta la RAM, ¿puede ser? Sí, para eso lo usan, para eso lo usan ahora. O sea, usan Octane como una caché. Ya está, ya AMD tiene la suya que es Storage ID, creo. Sí, pero la realidad es que hay una cuestión importante que conspira en contra de ambos productos. Igual ambos productos no cumplen lo que dicen, pero porque una cosa son las cosas de marketing y otra es la realidad. Pero el tema importante es que algo que conspira contra ellos, vuelvo a reportar, por eso para mí es importante, en la primera clase hablamos de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? O sea, existe un drama. ¿Por qué
fue tan importante el cambio, como dijo bien claro Juancho en la clase pasada, de teniendo un mismo conector, que es el M2, pasar del modelo SATA a NMB. ¿Qué tenía en NVMe? Que todavía no me sale en inglés. Juancho, NVMe. ¿Cuál fue el cambio tan importante? ¿Alguno lo sabe? Yeah. Que el bus SATA, no la especificación eléctrica, el controlador SATA, que es la parte del protocolo, está conectado al bus PCI. O sea que en realidad hay un controlador de un controlador, no sé si entienden. ¿Lo entienden? O sea, la CPU se comunica con el bus PCI, que tiene un controlador que se llama controlador PCI. Y dentro del controlador PCI hay un controlador llamado controlador SATA, que ese controlador SATA se comunica con la memoria flash adentro para mandar la información. ¿Qué hace el M2 NVMe? Elimina el controlador SATA. Pues eso es más rápido. Y directamente habla con el bus PCI. Claro. Pero el bus PCI no deja de ser otro controlador más de dispositivo. Profe. Ustedes lo que quieren hacer es algo mucho más grosso. Ustedes quieren que directamente el storage hable con la CPU para hacer lo que acaban de decir algunos recién. Estaría extraordinario. Ni se intentó eso. Habría que sacar los controladores del medio, ¿no? Aparte, el storage tendría que ser igual que la memoria. Tendría que tener un bus de direcciones y un bus de datos. Así no funcionan los storage. Storage tienen otro tipo de cosas. Trabajan por bloques y tienen un LBA. Bueno, toda una serie de cosas que no sé si lo llegaremos a ver. Creo que sí, pero lo vamos a ver. Pero no sé con qué profundidad. Ahí está el tema de estos proyectos que vamos a ver si armamos con los chicos, ¿no? Juancho y Eugenio, a ver si podemos armar lo del MBR y lo de los RAID. O sea, a lo mejor los chicos ahí llegan a entender algo de eso. Yo ya tengo los trabajos puestos en Google, así que... Ok, bueno, después vemos cómo... Pero hay que tener en cuenta que lo tienen que hacer, ¿me entendés? Que aparte no... Aparte no está... ¿RAID así de tipo de que conectan dos discos duros? ¿Cómo? Ah, no, que si como dijeron RAID era de que cuando conectan dos discos duros. Sí, ya vamos a llegar a eso. Ah, porque también puede ser RAID de como ir corriendo y ¿Se meterse entendió dentro entonces? de la ¿Se entendió todo esto que expliqué o no? ¿Sí? No. ¿Se entendió? No, alguien me dice que no. ¿Quién no? Un momento me perdí. No, porque empezamos, está bien, porque empezamos a hacer preguntas y todo y nos vamos desviando. Entonces, recapitulemos. Vos escribís un programa en un lenguaje muy bonito, qué sé yo, sos un gran genio de Python o lo que sea, eso no existe para la computadora. Lo único que existe son ceros y unos. Entonces usas unas herramientas que apretás 3 botones mágicamente y te lo convierte a ceros y unos. Ese 0 y 1 se guarda en el disco, en la storage, ¿está bien? Sí, ahí va. Entonces, y eso se le llama programa. Porque podés llamar al programa como una entidad muerta, como una cáscara, ¿entendés? Entonces, cuando vos querés que ese programa se ejecute, porque lo querés usar, lo llevas a la memoria RAM. Entonces, en la memoria RAM, el programa empieza a ejecutarse y se va armando un área dinámica, que son la evolución de los datos. Eso tiene un nombre, no lo alcancé a decir, porque justo nos fuimos derivando, y eso se le llama estado. A esa evolución dinámica del programa se le llama estado. Es cuando vos decís en la instrucción que A es igual a 3. Y bueno, le está asignando un estado A. ¿Está bien? Eso se llama estado. Entonces, programa más estado recibe un nombre. Eso lo puse un costadito. Se llama proceso. O sea que lo que corre en la memoria no es un programa. Es un proceso. Es un proceso. Eso es un proceso. Se podría hacer un poco más sencillo, ponele que el proceso es el programa cargado en la memoria. Puede ser de una manera más sencilla. Esa es una forma tonta de decirlo, exactamente. Profe, el estado, no entendí. El estado son las cosas que se van construyendo en la RAM porque el programa a medida que va necesitando correr va haciendo cambios en variables, en cosas que no tenían un determinado valor definido. Esa evolución, esas modificaciones se le llama estado. ¿Ok? Sí. Estado. Bueno, ya cuando lleguemos a sexto vamos a ver que el estado está representado por 2 segmentos, pero eso ya es más técnico, porque vamos a ver algo de assembler y vamos a entender qué pasa con los 0 y los 1. Pero no podemos pensar que podamos hacer eso ahora. ¿Estamos? Ok. ¿Se entendió? Bueno, entonces la pregunta que surge es, yo dije que esto se podía hacer con un compilador e intérprete, entonces ¿qué diferencia entre un compilador y un intérprete?
Bueno, yo lo tomo de una forma sencilla. Vamos a suponer que tenemos un marciano, ¿está bien? Que habla un lenguaje extraño y tenemos al presidente del mundo, ¿no? Acá, el de las Naciones Unidas, que quiere hablar con el marciano. Entonces, ¿qué pone en el medio? Pone a un intérprete, ¿está bien? O sea, alguien que va escuchando al marciano y a medida que el marciano habla, le traduce, ¿está bien? Le traduce a la otra persona y viceversa, ¿no? En este caso va para los dos lados, pero nosotros típicamente cuando hablamos de un intérprete en computación es para un solo sentido, porque si un lenguaje es intérprete, tenemos que tomar cada instrucción del lenguaje y traducirlo a qué cosa, al lenguaje de la máquina. ¿Se entiende? Ejemplos de intérprete, Python. Python es un intérprete. Python puede ser intérprete o compilado, tiene las dos opciones. Pero ejemplo, por ejemplo, sí o sí intérprete, Bash. Ya vamos a ver, Bash lo van a usar ustedes. El Bash tiene que ser leído instrucción por instrucción y convertido a otras instrucciones. ¿Está bien? Y un compilador es distinto. Un compilador es cuando la persona agarra todo un libro, por ejemplo, que está en un determinado lenguaje, y lo traduce completo a otro libro. ¿Está bien? Mientras que esto se va haciendo en el tiempo, paso a paso, línea a línea, esto se hace todo a la vez. ¿Se entiende? Entonces, la enorme diferencia, por eso puse el dibujito acá, es que en este caso no es que yo voy tomando lo que me va diciendo el marcianito y se lo voy traduciendo a la persona, no. Acá tomo un libro completo y lo convierto en otro libro. Eso es un compilador. Ejemplo, el C++ tiene esos compiladores, por ejemplo. Son compiladores. O sea, yo tomo el source code, el código fuente, y lo convierto en qué cosa? En un conjunto de ceros y unos. ¿Está bien? Que se puede ejecutar en la máquina. ¿Se entendió la diferencia entre compilador e intérprete? Sí. Sí. Bien. Sí. Ya. Ok. Bueno, ¿qué pasa con los compiladores? Son cosas complejas. ¿Mm? Por lo tanto, entender a los compiladores no es sencillo. Vamos a tratar, dentro de lo posible, ver algo del proceso de compilación. Tenemos un par de tutoriales y vamos a hablar un poquito más de compiladores, no en un contexto general, sino en específico del lenguaje C, para entender más algunas cuestiones del software. Pero el compilador es una cosa compleja. Los componentes del compilador, y eso es lo que vamos a tratar de entender, para entender qué diferencia hay entre el preprocesador, el analizador léxico, los componentes internos del analizador sintáctico, semántico y el generador de código no lo vamos a ver porque es teoría de compilador muy abstracta. Sí vamos a ver el linker, vamos a ver el librarian, que acá no figura, pero bueno, en realidad está acá. Pero pues yo me tengo que ir ahora. Anda tranquilo. External libraries, lo que dice la parte de external libraries. Entonces, pero vemos que el compilador es una cosa compleja. Pero nosotros no necesitamos conocer el interior del compilador, necesitamos entender qué es lo que el compilador hace y cómo usarlo. Entonces eso es lo que vamos a concentrarnos después más adelante. Bien, y llegamos al lenguaje máquina, hablamos mucho del lenguaje máquina. ¿Qué es el lenguaje máquina? Esto de los ceros y los unos. Es un lenguaje restringido, dice, que solamente lo entiende ¿quién? Lo entiende el procesador específico, no la computadora, el chip central de la computadora. Obviamente, ¿cómo es el lenguaje? Bueno, ese lenguaje depende muchísimo de ese chip. Ese chip determina el lenguaje. Por lo tanto, todas las computadoras que tienen un procesador Intel, más o menos tienen el mismo lenguaje máquina. ¿Por qué digo más o menos? Porque a medida que han aparecido nuevas generaciones de procesadores, por ejemplo, el i7 tiene más instrucciones que el Pentium 4. Pero tiene todas las del Pentium 4. Eso significa que Intel, cada vez que hace avanzar un procesador, aumenta el número de instrucciones, pero no elimina la de los anteriores, por lo cual quiere decir que es totalmente compatible. Profe, ¿no hay un principio como que todas las, o sea, siempre se tiene que mantener todo lo anterior? Tipo, no puedo, o sea, veía un video de un chabón en inglés que decía que de las computadoras cuando se escribía todo tipo sin cosas gráficas, para entrar a los directorios había que escribir cierta palabra y esa es una de las razones de la que no puedes ponerle de nombre con a una carpeta. Y eso viene como del Windows de hace 30 años, ponele. Es así. Y no lo podían sacar por más que esté en Windows 10. Tipo. Sí, pero ese es un principio que estableció Microsoft. No es un principio de la computación. Ah, bueno.
Es un principio que estableció Microsoft, que Microsoft lo defiende a muerte, que tiene algunas ventajas desde el punto fundamentalmente comercial, que nunca se desafió ese principio hasta que Apple cambió. Apple usaba otro tipo de chip que era totalmente incompatible, se llamaba PowerPC, y un día cambió y decidió poner Intel, y una de las cosas importantes es que todo el software que corría para PowerPC no funcionaba en Intel. Entonces ellos hicieron lo que se llama, que es el papá de los primeros virtualizadores, que se llama un transcompilador, y corrían, que se llama Rosetta, ¿saben? Ese tipo de arquitectura de software. Diseñaron toda una estructura escondida en el sistema operativo para que el sistema operativo agarrara los programas escritos para PowerPC y los corría en una computadora Intel. Y demostró que eso de que el principio de conservación, que es la piedra fundamental de Windows, es falso. Porque hasta que no lo hizo Apple no lo había hecho nadie. ¿Ok? Después eventualmente recompilaron todos los programas para correr nativamente en Intel, porque obviamente eso tenía una enorme deterioro de la performance. O sea, de la velocidad, de las características, etcétera, etcétera. Pero se pueden sacrificar. De hecho, aparte, cuando lo hizo Apple fue muy inteligente, porque el chip que colocaron, si bien no daba mejores prestaciones, no eran peores que las anteriores, ¿no? Eso también fue un tema importante. Y luego pudieron migrar. ¿Por qué? Porque ellos se habían peleado con IBM, PowerPC es de IBM, se habían peleado con IBM a nivel, no, te imaginas que no es cuando se pelean ustedes en el patio, sino son peleas comerciales, y entonces IBM no le iba a proveer más de la arquitectura, así que eso fue un cambio. Y ahora amenazan que van a volver a hacer lo mismo, no se sabe si es cierto. Dice que las nuevas computadoras van a dejar de usar Intel. No se sabe si lo anunciaron el año pasado, en el 2020. Hay un motivo para hacerlo, pero vamos a ver si ocurre o no ocurre. Pero podría ser la segunda vez que hace este salto tecnológico tan importante Apple y se desprende de Intel. ¿Por qué desprenderse de Intel? Porque Apple construye ahora procesadores. No sé si saben que el iPhone y el iPad tienen el procesador es de Apple, no es de nadie. O sea, no, el diseño es ARM, pero digamos el chip lo fabrican ellos y ellos le ponen las características que quieren para ellos. ¿Está bien? Bueno, se ejecuta siempre la memoria, que eso es muy importante, lo que acabamos de ver antes, los ceros y los unos, eso tienen que estar en la memoria. Es muy dependiente de la computadora. Aparece un tema que va a ser importante de nuevo en sexto, que es ELISA. ELISA es la visión que tiene el programador del chip, y ELISA es una cosa compleja. Se ejecuta siempre, dije, en memoria, y no es compilable, siempre es intérprete en lenguaje de máquina. ¿Quién lo interpreta? El CPU. El procesador. El CPU, muy bien. Procesador. Él lo interpreta. Él es el intérprete. Y algo que es muy importante, no es portable. Quiere decir que es portable siempre que sea el mismo chip. Pero si el chip es un chip de otra familia, otro fabricante y todo lo demás, los ceros y los unos de esos son inservibles. No es portable. ¿Está bien? Por eso dije que Apple cuando cambió de un chip al otro, tuvo que diseñar una tecnología llamada transcompilador, que lo que hacía era hacer la traducción inteligentemente, en forma... Eso después esa tecnología la volvió a usar, aunque le parezca mentira, en los celulares escondida, la gente de Android. No sé si alguno conoció, sabe mucho de celulares, conoció Dalvik. Se escribe D-A-L-B corta y K. Dalvik era un transcompilador para acelerar el Java, porque la arquitectura fundamental de Android está construida Java. Java es un lenguaje bastante lenteja. Entonces, para acelerar el funcionamiento de las aplicaciones en el celular, se usaba una caché que tenía un pedazo del código Java transformado en el código de 0 y 1 nativo del procesador. O sea que una técnica bastante compleja que se llamaba, esa máquina se llamaba máquina Dalvik. Después desapareció porque no sé pues qué pasó con como yo le dije, el profe usó un Android muy viejo. No estoy enterado mucho de las noticias de Android, pero hasta Android 4 seguro sé que usaba Dalvik. Android 6 no sé, y ahora estamos en Android 9 o más. No sé ni en qué Android estamos ahora, ¿no? Creo que 11 o 12. 11 o 12, perfecto. 11 Por ahí. Que salió con el S21. Muy bien. Bueno, y una cosa muy importante, y lo pongo como una especie de grito de ayuda,
para que por favor no tenga que escuchar esta macana que me dicen ¿qué es el código máquina? Es assembly. No, el assembly también es un compilador. El assembly es una forma fácil de escribir las instrucciones del procesador, pero es texto que entienden las personas, no tan entendible, ya vamos a ver que el assembly no es tan fácil de entender, pero sigue siendo un texto, después hay que compilarlo. ¿Por qué? Porque para escribir en el lenguaje de una computadora hay que hacer ¿qué cosa? Pasarlo a 0 y 1. Exactamente, hay que hacer ceros y 1. ¿Está bien? Hay que agarrar, poner ceros y 1. Por ejemplo, podríamos ir en la memoria, poner un montón en el bus de dirección, un montón de switch. ¿Está bien? Para poner la dirección con 0 y 1. Y luego lo que queremos escribir, poner otro montón de... Así se hacían las primeras computadoras. Si ustedes miran fotos de las primeras computadoras de la década del 60, van a ver que estaban llenas de interruptores y lucecitas. Y eso era para hacer ¿qué cosa? Para poner los 0 y los 1 en la memoria. Y por supuesto, profe, ¿cuánto tardaban en cargar un programa con 100? Y había que poner las 100 posiciones de memoria con las combinaciones de cada una de ellas de 0 y 1. ¿Está bien? Y si cometían un error, y no andaba. O sea, tenían que fijarse en qué 0 y 1 le pifiaron de los 100 que pusieron. De los 100 0 y 1, no, de las 100 instrucciones, que cada vez es una combinación de 0 y 1, sí. Son varios miles de 0 y 1. Sí, así era. Ops, ¿qué dice acá? Un problema. A ver. Assembly sería como un lenguaje, lo dijiste. Claro, sería otro lenguaje más, exactamente. Ahí lo arreglamos el problema. Bien, y acá medio como que hay una especie de diagrama que les puse donde cierra, trato de cerrar un poco todo, ¿no? Tenemos los lenguajes de alto nivel, como cualquiera, el C, lo que sea, el compilador lo traduce realmente a un lenguaje intermedio, que es el assembly, y hay un programa que es el programa ensamblador. Esto uno podría preguntarse, profe, ¿por qué no traducen directo del alto nivel a máquina? ¿Alguno encuentra cuál es la conveniencia de este chanchullo? No, porque ahora que lo decís no sé no me acuerdo qué diferencia hay entre el assembly y el de máquina. El assembly también es un lenguaje, no es de alto nivel, pero es un lenguaje, como dijo alguien recién. Me dijo, profe, ¿un lenguaje de programación? Sí, un lenguaje de texto. ¿Eso sería para que sea más fácil para las personas humanas usarlo? No, porque vos lo que te gusta usar es el lenguaje de alto nivel. Y después vos lo que querés correrlo acá. La pregunta es, claro, ¿por qué pasar por acá? Porque el lenguaje de alto nivel no es el mismo que los de unos y ceros. No, el lenguaje de alto nivel es en el que vos programás, y después el lenguaje ensamblador no sería como el intérprete. No, el intérprete es el lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador es otro lenguaje que no es de alto nivel, pero es otro lenguaje más de texto que también se compila. O sea que acá hay dos compiladores, ¿no? El compilador del lenguaje y el compilador del ensamblador, que se le llama ensamblador. Pero es un compilador. ¿Dónde estará el tema de hacer esto? ¿Por qué no crean se puede crear un compilador que compile de alto nivel directamente a 0 y 1? No sé. ¿Mucho trabajo? Sí, seguramente mucho trabajo. Pero por eso no se hace, no solamente porque mucho trabajo. Hay algo más que creo a ver si se dan cuenta. ¿Quién les parece que crea el programa, el compilador ensamblador? ¿El sistema operativo? No, un sistema operativo va a crear un programa, no, un ser humano lo hace, o una empresa. No, el sistema operativo corre cosas. Porque cada empresa tiene su propio lenguaje ensamblador. Muy bien, lo fabrica el fabricante, el programa ensamblador. El programa ensamblador ahora ya no es tan así porque los fabricantes dan todas las especificaciones y lo hacen empresas también, pero en definitiva cada chip tiene su programa ensamblador, exactamente. Entonces es mucho más fácil hacer un compilador que vaya del lenguaje de alto nivel a ensamblador, porque el ensamblador es más entendible, es más fácil de construir, y ya hay mucha tecnología desarrollada de esa manera, y luego ese problema no es un problema mío, ¿entendés? No es un problema del equipo que construye el C, o que construye el Python, o que construye lo que sea. Ese ya es un problema del fabricante del chip o de las empresas que se dedican a hacer los programas ensambladores, que están relacionados con las empresas que hacen el chip. ¿Está bien? ¿Sí? Para, por ejemplo, casos especiales como el de Apple. Bueno, actualmente Apple usa Intel,
hasta que no haga la migración, pero cuando fue en el caso intermedio es muy interesante, está muy bueno lo que vos decís, pero lo de Apple, olvídense, porque el transcompilador lo que traduce es lenguaje máquina a lenguaje máquina. Es muy retorcido lo que hace. O sea, como acordate que el lenguaje, lo que habían hecho, ellos tenían todo el programa escrito para el lenguaje máquina, un chip llamado PowerPC. Y ellos cambiaron el hardware y pusieron el chip de Intel. Entonces los ceros y unos de acá no coincidían con los 0 y 1 del otro, porque es propio 0 y 1 de cada uno. Entonces ellos construyeron un programa que transformaba esos 0 y 1 en otros 0 y 1. ¿Bien? Ese es un transcompilador en realidad el transcompilador, ya vamos a ver, cuando veamos algo de virtualización, es el abuelito de las máquinas virtuales. Vamos a ver qué es una máquina virtual, etcétera. Eso es una unidad que creo que la vamos a ver en el otro cuatrimestre. ¿Estamos? Bueno, y acá aparece el tema de yo le había dicho que era ELISA, que era importante, y ELISA justamente, el hardware es una cosa retorcida, hay que saber todo, cómo está hecho el chip por dentro, todo lo demás. Nosotros somos programadores, no queremos saber cómo está el hardware hecho. Entonces la exposición que da el fabricante sobre el hardware se llama ISA. O sea que el fabricante me dice a mí la visión software, lo que yo necesito hacer con el software. ¿Está bien? Que el ISA está siempre en relación al ensamblador, ¿no? O sea, ISA y ensamblador están muy ligados. ¿Estamos? ¿Se entiende el panorama completo? Yo no terminé de entender lo de ELISA. No, ELISA es que el fabricante te dice, mira, vamos a dar un ejemplo, porque si no te doy un ejemplo por ahí, no lo bajás. Creo que te dice, por ejemplo, el procesador mío soporta enteros de 32 bits. Eso es parte de ELISA. O sea, que quiere decir que cuando vos tenés un entero, se almacena como 32 bits. Para que vos tengas una idea, en el 82-86 los enteros se almacenaban como 16 bits. En los primeros chips. En otros procesadores, el entero no es de 32 bits. Por ejemplo, creo que en los procesadores Atmel, el Atmel 328P, no voy a ir a buscar el manual ahora, pero es un chip que se utiliza en otra carrera. El Atmel 328P tiene enteros de otro tamaño. Hay procesadores que soportan bytes, hay procesadores que no soportan bytes. O sea, que no pueden trabajar con bytes. O sea, que vos decir, pero ¿cómo? ¿Y tú cómo manipulo un byte? Bueno, lo manipula dentro de uno más complejo, porque un byte son 8 bits. Entonces, si vos tenés un procesador que soporta 16 bits, bueno, podés laburar de a 2 bytes, pero no tenés soporte a 2 bytes. Por ejemplo, el procesador que nosotros vamos en sexto tiene una instrucción para trabajar con bytes y tiene una instrucción para trabajar con enteros de 32 bits. O sea, quiere decir que soporta ¿qué cosa? Soporta bytes, soporta, la otra se llaman word. Los enteros de 32 bits reciben el nombre Word. Y eso es ELISA. O sea, el diseñador del procesador te dice cuáles son todos los constraints, todos los tipos de instrucciones que tiene. Te dice, por ejemplo, cuando se produce un cambio en una interrupción, que ya vamos a ver eso en sexto qué es, o sea, que se cambia el flujo de ejecución del código. ¿Está bien? Entonces, hacia dónde tiene que ir, o cómo lo maneja. Te dice cómo se conectan los periféricos. Qué secciones de la memoria vos podés acceder y algunas secciones que están prohibidas, porque nosotros no vamos a ver mucho de hardware, algo vamos a ver un poquito más en sexto, porque vamos a ver una máquina ideal que vamos a usar, que es una máquina pedagógica, y vamos a ver que en determinadas direcciones está, por ejemplo, qué sé yo, la consola. Vos decís, ¿cómo en direcciones de memoria está la consola? ¿Y vos dónde te pensás que está la memoria de la placa de video? Tiene que tener un lugar en la memoria, hay que poder encontrarla, ¿no? Entonces la memoria de la placa de video se mapea en una región de la memoria principal. ¿Se entiende? Y algunas direcciones, cuando yo escribo ahí, no estoy escribiendo en la memoria, estoy escribiendo ¿en dónde? En el chip de memoria de la placa de video. ¿Qué pasa cuando escribo en el chip de memoria de la placa de video? Bueno, se encienden y se apagan los píxeles. ¿La casan? ¿Sí? ¿No? Muy difícilmente. No, porque esa no es la idea que lo entiendan como ocurre. La idea es que sepan que ELISA es lo que el fabricante me dice que yo puedo hacer como programador en ensamblador. ¿Está bien? Está bien. Son los límites que te ponen. Son la forma en que te dice exactamente cómo tiene que ser la cosa. Sí, Bianca, no te preocupes, pues ya tenemos que cerrar. Son las 36, así que no se hagan drama, no tienen que dar específicamente
Ya inclusive vamos acá, justo, viene perfecto. La próxima clase va a ser sobre lenguajes y listo. Ahora terminamos la clase. Bueno, finalmente aparece un concepto más que me gustaría que lo tengan claro, que es, hablamos de hardware, hablamos de software. Aparece una tercera palabra. Es un invento, que es firmware. ¿Qué es el firmware? Firmware La marca del software del fabricante. No, ahora te cuento. Ah, entonces El firmware es un software muy especial. El firmware, casi firmware, no escribe nadie, ¿me entendés? El firmware se hace normalmente en Assembler, algunas veces se puede programar en C, sufre muy pocos cambios en el tiempo y se usa fundamentalmente para arrancar el sistema. Puede ser que también sea como que controla los aspectos más electrónicos de las cosas. Pero solamente durante el arranque. No, porque por ejemplo, yo tenía una cámara en la que no podía grabar más de media hora seguida, y para que grabara más de media hora seguida tenías que meterle una memoria y que hiciera un cambio en el firmware. Firmware, exactamente. A eso le llaman firmware porque en las cámaras y en los dispositivos físicos a todo el software le llaman firmware, pero realmente en general en la computación al firmware se le llama el software de arranque. En realidad en las cámaras el firmware está compuesto de dos partes, que es la parte de arranque, que se llama el booting process, o tiene otro nombre, que también se le llama bootloader, como ves ahí abajo lo menciono, y luego del bootloader viene el sistema operativo de la cámara. No sé qué cámara estás hablando, pero por ejemplo las Canon tienen ese tipo de cosas, que se le puede flashear un cambio del firmware, el cambio del firmware, y vos podés hacer más cosas, muchas más cosas. La Canon tiene, hay dos máquinas que son las Canon y las Nikon, que hay gente que violó el acuerdo de confidencialidad y mediante ingeniería inversa alteró el funcionamiento normal. ¿Por qué? Porque los fabricantes, que son muy buena onda, te dan un modelo mejor o una cosa o más poderoso sin meterle esas cosas para poder cobrártelo más barato, y en realidad te arranca funcionalidades. El tema es que las cámaras Canon, algunas de las más chicas, tienen las mismas funcionalidades que las más grandes, pero no te las dan porque lo que hacen es arrancarle esa funcionalidad en software. Entonces esta gente que son hackers estudiaron los ceros y los unos, hicieron la reversión para atrás y se robaron el código de las máquinas más grandes y lo pusieron en las más chicas, y hicieron que las máquinas de modelos inferiores puedan hacer muchas de las cosas en los modelos superiores. Y por eso continuamente Canon y Nikon hacen modificaciones muy importantes para cagarle la vida a esta gente y que no lo puedan hacer más. Entonces hay muchos modelos de cámara a los cuales no se le puede flashear el firmware, porque a propósito le cambian cosas para que no funcionen los cambios. ¿Está bien? Pero bueno, es una decisión de los fabricantes que nosotros como usuarios también somos culpables, porque esto del mercado, la oferta y la demanda es una mentira. Nosotros queremos tener la cámara y la compramos. No le decimos, mira, Canon, te voy a fundir porque ahora no me voy a comprar ningún modelo porque vos sos un tránfuga que me robás cosas que están adentro de la cámara. Porque el tipo te dice, esta es la cámara, y así sale de fábrica, con este Sí, software. pero hasta que, no sé, venga otra empresa que ofrezca cosas de más calidad-precio y todo el mundo empieza a comprar esa cámara. Sí, pero viste que no pasa tan seguido, ¿no? Y por algo es. Yo tengo mi teoría, pero nos metemos en temas de teoría política que nada que ver con la materia. Bueno, entonces, ¿entendió lo que es el firmware? Sí, ya estamos, Frank, anda tranquilo, estamos en segundo. Pero no dijiste que es el firmware, ¿o sí? Es un software que está extremadamente, un software que se escribe generalmente en Assembler, a veces hay que tocar, se usa para hacer ingeniería reversa, ceros y unos, muy ligado al hardware. O sea, típicamente se usa para el arranque, sufre muy pocos cambios, se programa formalmente en Assembler o en C, se graba normalmente en medios especiales, por ejemplo en la cámara está en un área especial de la flash, en las computadoras es lo que ustedes llaman BIOS, ahí está el firmware, ¿está bien? Normalmente el firmware lo escriben ¿quién? Los fabricantes, ¿está bien? Por eso alguien dijo algo a los fabricantes y no estaba equivocado, lo que no estaba totalmente correcto, porque no es un software, ¿está bien? No es más que un software, pero está muy relacionado con el hardware, por eso normalmente es un software que lo escriben los fabricantes. Okay. Bueno, reciben diferentes nombres. La BioFlash es un firmware, el bootloader es un firmware, a los software de las cámaras le llaman firmware, los USB tienen un firmware, aunque no lo quieran creer, los discos rígidos tienen un firmware adentro.
los discos rígidos caros, que son los discos rígidos empresariales, se le puede actualizar ese firmware, viene la herramienta para actualizar el firmware. ¿Está bien? Bueno, no sé si les quedó alguna duda o algo. Ya le podemos decir a nuestro colega que hace el coso que cierre la grabación. Sí, para mí ya se le Ahí fundió la la memoria. cierro. Bueno, revean el video y lo